porque me voy en estos momentos al enlace en vivo y en directo vía Skype con nuestro amigo, con nuestro hermano, con nuestro colega Daniel Marmolejo, director y productor de Guerra Híbrida. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Vicente, ¿qué tal? A Toño, a Rafa, a todo el equipo de Sin Censura. Antes de que se me pase, es muy importante felicitar a Madame Kika, que es su aniversario, y ella pues es una gran motivadora en tus chats, mi querido Vicente. Claro que sí, a Madame Kika, a Araceli Rubalcaba, a Edgar, a todos nuestros Claro. moderadores y moderadoras, pero sobre todo, ya que lo estás mencionando, a Madame Kika, un abrazote y guárdanos las celebraciones, Madame, que muy pronto tendremos la oportunidad de abrazarnos cuando la pandemia lo permita. Mi querido Daniel, hay muchos Sí. temas cabrones, ¿eh? Ahí va. La Secretaría de la Función Pública ordena investigar corrupción en sexenio de Enrique Peña Nieto. Reitero, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó devolver la atribución a la Secretaría de la Función Pública para sancionar irregularidades graves en el gobierno federal, la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, ordenó iniciar investigaciones y sancionar de inmediato todos aquellos hechos e irregularidades de julio de 2013 a julio de 2017, esto es, actos de corrupción ocurridos en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el priista, el copetón. Y eso no es todo. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dijo que el gobierno de la 4T denunciará al expresidente priista Enrique Peña Nieto si se hallan indicios de corrupción y que están investigando asuntos de corrupción durante su gobierno, pues en dicha administración la corrupción era sistemática y usaban las instituciones para su combate, para extorsionar a empresarios y otras personas. Mi querido Daniel, no solamente los reflectores están pues sobre Felipe Calderón luego del caso de Genaro García Luna. Ahora parece que se cierra el círculo en torno a Enrique Peña Nieto y todavía hay algún descarado o despistado que dice que esto está peor que en otros gobiernos, mi querido Daniel. Yo creo, Vicente, que si esto procede, porque va a proceder, estaríamos viendo pues uno de los escenarios de corrupción más grandes en la historia de la humanidad. Yo me pregunto desde esta posición y a toda la gente que amablemente acompaña a Sin Censura, los nombres de distintos funcionarios y las distintas secretarías. Se sabe de operaciones no adecuadas en el ámbito de compras que realizaba Segov. Se tiene que evaluar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Sedena intentó vender el campo militar 1F. Tendríamos que ver qué hubo con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, donde siempre se han comprado vehículos, patrullas por encima de equipo táctico, por encima de... la Secretaría de Hacienda, donde estuvo Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, pues tendrá que explicar toda la trama, terrible trama, de la estafa maestra, Vicente. Dentro de la Secretaría, y de cuántas operaciones más que transitaron por la Secretaría de Hacienda. Mira, si dentro de Hacienda misma te vas, por ejemplo, a la Unidad de Inteligencia Financiera de aquellos años de Peña Nieto, que son los más cercanos que tenemos del gobierno pasado, te vas a dar cuenta que hubo hasta escenarios de extorsión en donde le decían a un empresario tal, oye, que tú estás relacionado con el crimen organizado, y les congelaban cuentas, ¿no? Pero otras empresas operaban para visitar a estos empresarios y decirles que había mecanismos para resolver este problema, pero al final era pues darle círculo a la corrupción. De ese tamaño se las gastaban, sin dejar a un lado que fue la misma Unidad de Inteligencia Financiera quien liberó $1,000 millones de pesos, y 7 millones de dólares para 212 cuentas que tenían congeladas
que liberaron todos esos recursos y se los devolvieron, y había personajes del crimen organizado. Pues mira, Rosario Robles estuvo en Sedesol, Mide estuvo en Sedesol, Luis Miranda Nava estuvo en Sedesol, sí, Eviel Pérez Magaña también, todos estos personajes que están vinculados con las operaciones de estafa maestra, que te llevan a muchas empresas y universidades que realizaban actividades para las cuales no estaban realmente preparadas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que nos pudiera dar como información, desde la Secretaría de Energía, donde había un fondo importante para la transición energética, donde estaba el tema de los contratos con las empresas principalmente españolas, las empresas de energías limpias, todo eso que se tendría que aclarar desde allí. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pues también debe tener muchos temas. Acuérdate que todas estas secretarías tenían delegados en todos los estados del país, y bueno, pues ellos desde estas secretarías beneficiaban con programas a grupos criminales también, se congratulaban con ellos. La Secretaría de la Función Pública pues nunca aplicó en esos tiempos su autoridad. La Secretaría de Educación Pública pues siempre también se ha valorado este tema de la Secretaría de Educación Pública y de lo que sucedió con la reforma. Recuerda que en la SEP estuvo Emilio Choifet, Aurelio Nuño, Otto Granados, y en el caso de Aurelio Nuño, cuando viene la reforma, se gastó 10,000 millones en promocionarla y en su propia imagen. La Secretaría de Salud, Vicente, pues es el monumento a las compras centralizadas corruptas con 3 empresas preponderantes, todo este tema de los intermediarios, que también se les dice integradores, y además medicación que existía para ciertos tratamientos que estaban incluso ya fuera en el mundo de utilización, o sea, de generaciones anteriores, este tipo de medicamentos. Lo que se puede ir descubriendo en la Secretaría de Salud, pues es un boquete inmenso, junto con todas estas obras que quedaron en el vacío. Más de 100 unidades hospitalarias. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, pues aquí hay que ver también cómo ellos le dieron facilidades al outsourcing, le dieron facilidades a los contratos de protección patronal, todo un esquema de corrupción dentro de esta Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues también hay que tener en consideración otras, la reforma agraria, SEDATU, donde también estuvo Rosario Robles, Murillo Karam, Carlos Ramírez Marín, Sectur, con todos los ProMéxico que había, que era para los amigos, los chavos, los cuates, los egresados, que pues subían fotos a Instagram y les pagaban para viajar por el mundo a través de Sectur. La Secretaría de Cultura, pues utilizaban muchos fideicomisos a través de diferentes instancias, algunos pudieron estar bien controlados, otros estaban en el aire. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pues era ahí el chismorraje de Peña Nieto. La Procuraduría General de la República, el tema de los 43, ahí estuvo Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade, Alberto Elías Beltrán, y bueno, pues sabemos que en esta Procuraduría lo único que se hizo fue proteger la verdad histórica, que es uno de los errores más fatales dentro de la Procuración de Justicia, y además de ello, Vicente, tristemente la corrupción en México se debe a que pues solamente se dedicaban a administrar carpetas, ¿no? Almacenar carpetas. Y bueno, esto es parte de la estructura del gobierno federal, y lo que pudieran estas autoridades actuales encontrar sería uno de los escenarios más brutales, estrepitosos, destructivos del Estado-nación, y todo esto Oye, Dani, también mucho tiempo va a llevar, Vicente.